Muy pero muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal después de tanto tiempo. Hoy vamos a estar concentrándonos en lo que es TypeScript y sus diferencias con JavaScript. Bien, para entender primero qué es TypeScript, vamos a definir a TypeScript como un subconjunto, ¿sí?, del lenguaje de JavaScript, es decir, que está contenido dentro de JavaScript, y ahora vamos a ver por qué, con lo que se define como algo azúcar sintáctico, ¿sí? Lo que vamos a tener con JavaScript es un código que luego se va a transpilar o, como a veces mal definimos, compilar a código JavaScript. Así que al final el interpretador siempre va a estar interpretando JavaScript. Entonces la pregunta es, ¿por qué querríamos nosotros utilizar TypeScript? Bueno, TypeScript llega con la idea de buscar algunas soluciones extras para lo que es JavaScript. Una de las grandes diferencias es que si bien en JavaScript nosotros podemos utilizar clases y demás, TypeScript está 100% orientado a objetos. ¿Esto quiere decir que perdemos la flexibilidad inicial de JavaScript? No, por supuesto que no, pero sí que se nos va a hacer más complejo o vamos a estar desperdiciando este lenguaje si nosotros pretendemos utilizarlo al estilo estructural, como podríamos bien utilizarlo en Java. Y otra de las muy grandes diferencias que tiene es que TypeScript, a diferencia de JavaScript, es fuertemente tipado, ¿sí? Y es de un tipado estático. Vamos a ver que realmente por ahí no es tan estático y no es tan fuerte, porque nosotros podemos llegar a flexibilizarlo, pero la idea está en mantener un lenguaje tipado que va a ser mucho más amigable para aquellas personas que ya vengan de lenguajes como por ejemplo el Java. Entonces, podemos definir si uno es mejor que el otro, o uno performa más que el otro, o tienen diferentes utilidades. La realidad es que todo lo que nosotros hagamos en TypeScript lo vamos a poder hacer en JavaScript. Sin embargo, la inversa no es 100% real. Vamos a ver, seguramente van a estar viendo un gráfico en pantalla en este momento. Esta especie de dibujo es el mundo de JavaScript. En este mundo nosotros vamos a poder encontrar todo lo que nosotros podemos desarrollar con JavaScript. Podemos, por ejemplo, encontrar 2 más 2, podemos encontrar un if, podemos encontrar un while true, podemos encontrar un montón de cosas. Y vamos a definir en la parte de abajo, ¿sí?, la sección de bottom. ¿Qué quiere decir? Nosotros en JavaScript podemos crear código, escribir código que rompa o no cumpla una función como debería. Por ejemplo, el while true es un código que no termina nunca. A esto lo definimos como bottom, o van a escuchar que en algún momento por ahí yo diga que esto hace boom o que esto explota. ¿Sí? TypeScript viene con la idea de hacer un corte que permita de alguna forma reducir la cantidad de bottom que nosotros tenemos en nuestro mundo. Entonces, ¿por qué decimos que es un subconjunto? Porque dentro de todo lo que se puede hacer en JavaScript, TypeScript va a intentar quedarse con lo mejor. Ahora, sí es una realidad que TypeScript va a realizar un corte, ¿sí?, a todo esto, pero algo de bottom va a quedar, ¿sí?, porque en todos los lenguajes de programación siempre tenemos una sección que va a tener bottom, siempre podemos realizar código que no termine o código que no funcione correctamente. Ahora, en este corte que hace TypeScript con su agregado tipado y un montón de cosas que va adicionando, también se lleva algunas cosas que nosotros podríamos llegar a hacer en JavaScript que en TypeScript se nos va a dificultar excesivamente, o incluso podemos llegar a la conclusión de que es impráctico al punto de decir, bueno, no se puede hacer en TypeScript. ¿Por qué? Porque en esto de tipar fuerte, empezar a limitar de alguna forma el workflow de trabajo donde nosotros vamos a estar moviéndonos y al generar lineamientos diferentes, en TypeScript se pierden algunas cosas que podríamos hacer de una manera simple con las libertades que trae JavaScript. Por cierto, son libertades que son muy odiadas por algunos y muy preciadas por otros. En definitiva, entonces, vamos a entender a TypeScript como un subconjunto, ¿sí?, como dije, azúcar sintáctico de JavaScript, que lo que busca es, de alguna forma, simplificar la codificación en ciertos estándares, como por ejemplo, la programación orientada a objetos. Ahora, si tenemos que definir
cuál es mejor o peor es algo muy difícil. Lo que sí podemos definir es en qué casos me conviene elegir más uno o elegir más el otro. JavaScript es probablemente mucho más simple de aprender, más que nada si nosotros ya venimos de no programar o no estuvimos muy cercanos a lo que es la programación orientada a objetos. En cambio, si nosotros venimos de lenguajes más al estilo Kotlin, Java y similares, bien orientados a objetos, fuertemente orientados a objetos, se nos va a hacer mucho más fácil ir por el lado de TypeScript. Aún así, se define a nivel comunitario que la curva de aprendizaje de JavaScript es mucho más pequeña que la de TypeScript. Bien, eso es uno de los primeros parámetros a tener en cuenta. Después, otro de los parámetros que podríamos llegar a tener en cuenta es el tipo de proyectos. Si bien JavaScript parece ser mucho más simple y más fácil, a la larga mantenerlo es mucho más difícil. Y más cuando trabajamos con otras personas. ¿Por qué? Las libertades que nos da JavaScript, que son muy preciadas por muchas personas, son un arma de doble filo. Nosotros, mientras más libertades tenemos, podemos hacer cosas de formas muy diversas, muy diferentes, y no tener un código unificado o fácil de leer por todos los desarrolladores. Cada desarrollador va a ir haciendo las cosas a su manera, sin seguir los lineamientos por ahí generales a los que forzaría TypeScript, y va a llegar a un código que puede que llegue a funcionar, pero no se pueda entender por otros desarrolladores o no sea fácil de mantener. Entonces, en proyectos que tienen un desarrollo amplio, largo, son proyectos grandes y están involucradas muchas personas, TypeScript pretende solucionar la interacción entre los desarrolladores. También va a facilitar toda la parte de code review y demás. A la hora entonces de elegir, ya dijimos, podemos elegir dependiendo del proyecto, la cantidad de personas, y también algo que podemos tener en cuenta fuertemente es el framework de trabajo que nosotros vamos a elegir. Hay frameworks o librerías que se encuentran tanto para TypeScript como para JavaScript, como por ejemplo, no sé, Express es uno de los que podría encontrar simplemente para ambos, pero existen frameworks más armados como por ejemplo Nest, que lo vamos a encontrar para TypeScript, y entonces en ese caso tiene sentido seguir con TypeScript. En el frontend pasa exactamente lo mismo. Nosotros en el frontend podemos tener frameworks como por ejemplo Vue, donde vamos a poder elegir si usar TypeScript o usar JavaScript, y vamos a tener frameworks como por ejemplo Angular, donde al estar desarrollando en TypeScript nosotros tenemos que continuar nuestro trabajo en TypeScript. En definitiva, esas son las principales diferencias. Ese es un poco lo que es TypeScript. No es un lenguaje extremadamente diferente, y hay que entender que por ahí, a diferencia de JavaScript, que es interpretado directamente ya sea por el navegador o por el servidor, ¿sí? Lo que es TypeScript requiere un proceso anterior de transpilación o compilación, como dijimos anteriormente, que lo que va a hacer es transformar todo ese código en un JavaScript. Lo interesante de este proceso de transpilación es que el intérprete que se encarga de luego transpilar el código a JavaScript va a estar determinando ciertos errores, ¿sí? Recuerdan que hace un rato dijimos que había un corte transversal que, aparte de llevarse buenos códigos con final feliz, por decirlo de alguna forma, también se llevaba una sección de bottom. Bueno, se va a estar llevando secciones de bottom que tienen que ver con el tipado, cuando nosotros por ahí estamos tratando a una variable como si fuera un booleano o si fuera un objeto y en realidad estamos recibiendo otra cosa. Toda esa clase de errores de tipado, por ejemplo, son las que TypeScript va a estar cubriendo al momento de transpilar. Incluso con los IDE actuales, al momento de codear, uno ya va a estar viendo algún error o warning diciendo que tal variable es una string y estoy intentando aplicarle una función que no es de string. Otra de las utilidades o otro de los features que tiene TypeScript, que es más que nada a nivel IDE, es que como nosotros vamos a tener definidos los objetos y vamos a tener definidas todas las interfaces, se nos va a hacer mucho más fácil el autocompletado en los IDE. De todas formas, te invito a probar ambos, ¿sí? Dentro de los lenguajes actuales son muy simples de aprender. Obviamente, si uno tiene que elegir entre Java y TypeScript, seguramente TypeScript se haga mucho más simple de aprender. ¿Cuál usas vos? ¿Cuál te gusta? ¿Por qué lo elegís? Te voy a estar leyendo en los comentarios y espero que les haya servido este video. Nos vamos a estar viendo en el siguiente. Un muy fuerte abrazo.